todos, ¿qué tal estáis? Me llamo Diana Cullell y soy profesora en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Es un placer estar con vosotros en el 10º Festival Isla, con la Embajada de Nicaragua y el Instituto Cervantes. Hoy voy a hablaros de aventuras de princesas y piratas, el mundo de Rubén Darío. Nos lo pasaremos muy bien explorando el universo de este poeta, leyendo algunos de sus poemas y comentándolos. ¿Sabéis quién era Rubén Darío? Rubén Darío se llamaba en realidad Félix Rubén García y Sarmiento y nació en Metapa, Nicaragua, el año 1867. Que levante la mano quien sepa dónde está Nicaragua, este maravilloso país en Centroamérica. Rubén Darío fue un niño prodigio y a los 3 años ya sabía leer, imaginaos. Publicó su primer libro de poemas cuando tenía solo 19 años y escribía poesía ya muy buena desde los 13. Simplemente increíble. Darío tuvo una vida muy interesante, empezó trabajando como bibliotecario y periodista y así viajó por toda América Latina. Después fue diplomático en España y Francia y finalmente murió en León, en Nicaragua, el año 1916. A Darío se lo conoce como el príncipe de las letras castellanas, por ser uno de los poetas más importantes que tenemos, y escribió un tipo de poesía que revolucionó la literatura en lengua española. Le encantaba experimentar con los ritmos, la métrica, las imágenes que creaba y veremos que sus versos retratan mundos fantásticos y bellos, tremendamente exóticos. Siguiendo las palabras del propio Darío, encontraremos poemas plagados de aventuras y conoceremos a personajes interesantísimos, valientes piratas e igualmente valientes princesas, incluso algunos avispados animales. En su entradilla, un poema de 1884, Darío nos dice esto. ¿Cuentos quieres, niña bella? Tengo muchos que contar. De una sirena del mar, de un risueñor y una estrella, de una cándida doncella que robó un encantador, de un gallardo trovador y de una odalisca mora, con sus perlas de vasora y sus chales de labor. Cuentos dulces, cuentos bravos, de damas y caballeros, de cantores y guerreros, de señores y de esclavos, de bosques escandinavos y alcázares de cristal, cuentos de dicha inmortal, divinos cuentos de amores que reviste de colores la fantasía oriental. ¿Os ha gustado cómo Darío plantea su poesía? Yo os animo, después de nuestra sesión, a que exploréis y leáis más sobre este magnífico poeta. Entre los libros que podéis leer están Azul, Prosas profanas y otros poemas, Cantos de vida y esperanza, Los cisnes y otros poemas, y muchísimos más. Pero vamos a leer y comentar un par de poemas ahora. Empezaremos por El zorzal y el pavo real, un poema que nos habla aparentemente de un pavo real, este magnífico animal de pecho azul y colorido plumaje que tanto llama la atención, y un zorzal, un pajarillo bastante común de color marrón. Vamos a leer el poema, que es muy cortito. Un zorzal a un pavo real que se esponja y gallardea, le mira la pata fea y exclama: ¡horrible animal! Sin ver la pluma oriental, el pájaro papanatas. Gentes le llaman sensatas, son otros tantos zorzales. Cuando encuentran pavos reales, solo les miran las patas. ¿De qué os parece que va el poema? Me encanta esta composición, porque no nos habla simplemente de 2 aves que se encuentran. Si miramos bien los versos, que son octosílabos compuestos por 8 sílabas, si observamos con atención lo que nos quiere decir Rubén Darío, veremos que nos cuenta muchísimas más cosas. Fijaos en lo que pasa en el poema. El zorzal ve al pavo real y en vez de admirar lo que tiene de belleza, se centra en la parte menos atractiva del animal, las patas.
Al contrario de su plumaje colorido y espectacular, tan exótico, el zorzal fija su atención en las patas, que ve como feas, y lo declara un horrible animal, en general, con exclamación. Lo que nos quiere contar el poema es que a veces la envidia o el no saber ver más allá, porque el zorzal, como es mucho más pequeñito, sus ojos van directamente a los pies del pavo real, sin darse cuenta de que puede dar unos saltitos atrás y verlo entero, en todo su esplendor. Entonces, este no saber ver más allá nos priva de poder observar la realidad. Y fijaos que el zorzal es un pajarillo pequeño, relativamente común y sin ser nada espectacular, se dedica a criticar al pavo real, que podemos considerar como mucho más majestuoso, centrándose en los defectos y no en las virtudes. Se dice que Rubén Darío escribió este poema cuando una señora no le reconoció como Rubén Darío. Así la criticaba y le decía que era como este pájaro. Daos cuenta del poder que tiene la poesía. Unos versos que nos hablan de dos pajarillos realmente nos están explicando que no se debe ser corto de vista y que debemos prestar atención a todo. Vamos a ver otro poema, Los Piratas. Los Piratas es un soneto, un poema de 14 versos de arte mayor, de más de 8 sílabas, distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. A Rubén Darío le gustaba muchísimo jugar con la estructura, pero vamos a ver el poema. Dice así: remacha el postrer clavo en el arnés, remacha el postrer clavo en la fina tabla sonora. Ya es hora de partir, buen pirata, ya es hora de que la vela pruebe el pulmón de la racha. Bajo la quilla el cuello del tritón se agacha y la vívida luz del relámpago dora la quimera de bronce incrustada en la proa y una sonrisa pone en el labio del hacha. La coreada canción de la piratería saludará el real oriflama del día cuando el clarín del alba nueva ha de sonar, glorificando a los caballeros del viento que ensangrientan el tesed azul del firmamento con el rojo pendón de los reyes del mar. Empezamos el primer cuarteto con alguien que asegura un clavo en el arnés y otro en una tabla. Las últimas preparaciones para dar salida a un viaje, al viaje de este buen pirata. Casi oímos el cling de estos clavos, sentimos la emoción ante la aventura del pirata y vemos cómo la vela de la embarcación está también a punto. Dice, la vela probará el pulmón de la racha de viento, es decir, se hinchará y hará que el barco surca los mares con gran velocidad. Estamos a punto para esta gran aventura. En el segundo cuarteto entrevemos las aventuras que vivirán los piratas, ¿no? Cuando leemos que bajo la quilla, la pieza que va de popa a proa, por la parte inferior del barco, el tritón, esta figura mítica de hombre desde la cabeza hasta la cintura y de pez el resto, se agacha como casi con miedo ante los piratas y su embarcación. También vemos que el relámpago que cae del cielo ilumina la figura de la quimera en la nave. Las quimeras eran un monstruo de la mitología clásica que vomitaban llamas y tenían cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. Imaginaos qué miedo daban estos piratas con su embarcación liderada por la quimera. Esta quimera juega con nuestra imaginación y el peligro al que se enfrentarán y también representan los piratas. Podemos prestar atención también a la sonrisa del hacha, esa herramienta con un pico curvo muy agudo por un lado que se clavaba en el costado del buque enemigo y servía de agarradero al tomarlo al abordaje. Todo nos indica una aventura al zarpar, fuertes emociones. Los piratas cantan en el primer terceto, saludando la bandera o el estandarte del día, o sea, la salida del sol. Y en el último terceto se muestran como los caballeros del viento, los reyes del mar, que se perfilan contra el firmamento, el azul del cielo, el azul del mar, y que pueden ganar todas las batallas. Como veis,
Rubén Darío jugaba siempre con nuestra imaginación y su mundo estaba repleto de valientes personajes, hadas, princesas y muchísimos más. Os dejo con unos fragmentos de uno de los poemas más conocidos de Rubén Darío, La Sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? Ay, la pobre princesa de la boca de rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo azul volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. El poema continúa, pero os dejo aquí estos fragmentos para que continuéis con el poema desde casa. Pensad, ¿qué mundo nos presenta el poema? ¿Hay magia en lo que hemos leído? ¿Qué personajes aparecen en los versos? ¿Por qué está triste la princesa? ¿Está jugando Rubén Darío con nuestra imaginación? Os dejo para que os lo penséis en casa y espero que os haya gustado comentar estos poemas de Rubén Darío y que leáis muchísimos más. Muchas gracias y hasta pronto. RTE supporting the arts. Supporting artists. Supporting us.